Hola amigos de BH Salud y Bienestar, nuevamente con el gusto y el placer de estar con ustedes para platicar nuevamente sobre algún tema que pueda ser de su interés. Esperamos que de mucho provecho para todos ustedes. Hoy vamos a comentar sobre el factor de transferencia. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado sobre esta molécula, sobre este producto, que es un verdadero descubrimiento y un verdadero avance para la aplicación en terapias complementarias de la salud humana. Les platico para comenzar que hace ya muchos años tuve el honor y el gusto, incluso el placer de conocer al doctor Luis Padierna Olmos, que en conjunto con el doctor Sergio Estrada iniciaron la investigación de esta sustancia, de esta molécula, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Esto ya hace más de 40 años, imagínense, pero hace unos 20 fue que yo conocí al doctor Luis Padierna y él ya tenía mucha experiencia en este campo. Pero en otras circunstancias, la investigación del factor de transferencia se ha llevado a cabo en múltiples países con con muchos buenos resultados en la implementación de pacientes con problemas inmunológicos, específicamente en problemas con alergias, en problemas de psoriasis, en problemas de enfermedades crónico-degenerativas. Pero bueno, para entrar en materia les comentaré que el factor de transferencia es una biomolécula, es un compuesto formado por múltiples péptidos, por ello se denomina un polipéptido, que se liofiliza, es decir, que pasa del estado líquido al estado sólido sin pasar por la evaporización a través de un proceso físico que es la sublimación. Esto permite que esas moléculas que son transformadas de líquidas a sólidas no pierdan ninguna de sus propiedades y mantengan todas las características que las condicionan. Dicho esto, les puedo comentar que entonces esta biomolécula habita específicamente en los glóbulos blancos, es decir, los leucocitos que recorren todo nuestro cuerpo a través de la sangre. De hecho, son elementos formes de la sangre junto con los eritrocitos y las plaquetas. Estos conjuntos celulares tienen distintas funciones en el tracto sanguíneo de nuestro cuerpo, pero en particular los glóbulos blancos o leucocitos son los responsables y encargados de mantener a raya todos aquellos elementos nocivos que nos quieren agredir, perdón, y entonces forman parte de nuestro sistema de defensa. Los leucocitos en particular contienen el factor de transferencia y ello le da esta herramienta como si fuera el armamento de un soldado. Hace que los leucocitos puedan combatir múltiples sustancias, múltiples microorganismos y múltiples elementos nocivos, como les mencionaba. De tal manera que entonces para obtener el factor de transferencia, primero se deben aislar estos leucocitos de la sangre. Los leucocitos, como les decía, estos glóbulos blancos son separados, son fragmentados y después son segregados para que se rompan, es decir, sean rotos y de ahí se obtengan todos los elementos que contienen en su interior. El más importante para este caso es el factor de transferencia. Es una molécula tan pequeña que no se mide en milímetros ni en otras proporciones métricas, se mide en daltons, que son unidades pero pequeñísima, micrométricas, microscópicas, y en base a ello se determina que esta molécula de muy pequeño tamaño tiene grandes efectos en nuestra salud. Entonces, como les mencionaba, se rompe el glóbulo blanco, se extrae esta sustancia, el factor de transferencia, se centrifuga y después se hace un ultramicrofiltrado por el tamaño que les estoy mencionando y finalmente se obtiene. Ya obtenido el factor de transferencia, debe mantenerse en condiciones estériles para que precisamente pueda mantener esa característica biológica que lo representa. Una vez que se obtiene y se aísla, finalmente es llevado, como les decía, a través del proceso de la sublimación de un medio líquido a un medio sólido y finalmente obtenemos un polvito. Ese polvito se tiene que reconstituir nuevamente con agua inyectable para poder ser administrado en nuestro cuerpo y que dé el efecto que a continuación les voy a platicar. Pero finalmente, para que entiendan ustedes, el factor de transferencia es una biomolécula que forma parte de los glóbulos blancos y que participa en el sistema inmune. Entonces,
Si usted obtiene un factor de transferencia de otra naturaleza, pues simplemente no es factor de transferencia, ¿verdad? Porque solo se puede obtener de los leucocitos y solo puede mantenerse en medio estéril. No se puede dar en tabletas, no se puede dar en cápsulas, no se puede dar en ninguna otra forma farmacéutica, porque entonces usted estará tomando cualquier otra molécula, que no quiero decir que sea mala, pero no es factor de transferencia. Ahora sí, ¿cuál es la función del factor de transferencia? Es por demás interesante y fabuloso. Esta pequeñísima molécula de naturaleza proteica tiene la facultad de transferir la respuesta inmunológica de un paciente sano a otro paciente que no tenga esta virtud o esta característica de dar una buena respuesta inmune. Tiene el fundamento de las vacunas. Ya ve que usted sabe que a una persona enferma se inocula con una vacuna y obviamente se generan anticuerpos para dar respuesta a la enfermedad de origen y con ello las vacunas se transfieren de un individuo a otro y finalmente se contrarresta el efecto de una enfermedad que sea así transmisible, ¿verdad? Bueno, en el caso del factor de transferencia, esta biomolécula se puede inocular, se puede poner, se puede administrar a muchos pacientes y su sistema inmunológico va a recibir esa transferencia de respuesta inmune y con ello va a dar una respuesta positiva. Pero más allá de dar esta respuesta positiva, la gran diferencia del factor de transferencia con otros tratamientos es que se denomina inmunomodulador. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque a las personas que tienen exaltado exacerbado su sistema inmunológico, el factor de transferencia lo limita para que no me agreda a mí mismo. Es el caso de las enfermedades autoinmunes, como el lupus, como la artritis, que se dan en este tipo, como las alergias, por supuesto, que generan daños al propio individuo. En este caso, el factor de transferencia limita, como les mencionaba, esta actividad de nuestro sistema que está alterado y bueno, lo normaliza. Y en el caso de los pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, es la situación contraria. El mismo factor de transferencia determina, bueno, más bien eleva y estimula nuestro sistema inmune para que se dé una respuesta positiva ante estas agresiones que sufre nuestro organismo. Entonces, como ustedes pueden ver, puede ser utilizado por personas que tienen elevado o deprimido su sistema inmunológico para normalizarlo y obtener una respuesta que nuestro organismo va a dar como resultado que la salud se restablezca. Estas enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la artritis, el cáncer y muchas otras deben ser tratados y mantenidos por su médico de base, pero el factor de transferencia va a ser una excelente herramienta. Y en otros casos, cuando no hay ninguna enfermedad, afortunadamente, entonces el factor de transferencia nos sirve como preventivo y que este sistema de vigilancia y de defensa se mantenga sano y se mantenga fuerte para que cuando llegue alguna enfermedad, bueno, la respuesta sea muy fuerte, muy positiva y el individuo no tenga mayores complicaciones. Pero ahora que estamos en situación de contingencia, ahorita es una recomendación por demás importante y necesaria que el factor de transferencia sea utilizado en los pacientes de manera discrecional, es decir, que no haya filtros. Todo mundo lo puede tomar, este producto que en BH Suplementos usted puede conocer con el nombre de Alnité. Así pregúntele a nuestra directora Beatriz Hernández que escucharon sobre el factor de transferencia, que quieren saber más sobre el Alnité. También por ahí nos preguntaban algunas personitas que si es el mismo transferón que se maneja en el Instituto Politécnico Nacional. Les comento a todos mis amigos y a todas a las personas que nos hacen amablemente sus preguntas y tienen estos cuestionamientos, el factor de transferencia es una biomolécula. La biomolécula no tiene calidades. Es como hablar de la hemoglobina, es como hablar del fibrinógeno, es como hablar del plasma. Son biomoléculas y sustancias moleculares y orgánicas que no se miden en calidades. Es el factor de transferencia y lo único que diferencia si usted encuentra marcas o nombres es precisamente eso, el nombre comercial y la marca. No hay diferencia siempre y cuando sea un factor de transferencia que venga en un vial, que venga en una condición estéril,
porque así mantiene su calidad y su cualidad orgánica. Entonces, eso sería la diferenciación. Y les comentaba que si hablábamos del factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional, bueno, el mecanismo a través del cual se extrae o se obtiene el factor de transferencia es el mismo en todos lugares. La diferencia con aquel producto que nos preguntaban es que el primero se tiene que mantener en una cadena de frío porque solamente se administra en medio líquido. El nuestro tiene la ventaja y la diferencia que al estar liofilizado en una base sólida, no tiene que mantenerse en refrigeración hasta que se reconstituye, es decir, hasta que se prepara. Antes usted lo puede traer ahí, siempre mantenerlo en un lugar fresco y seco y no va a tener mayor complicación. Entonces yo lo invito y lo recomiende a que pregunte sobre nuestro producto Alnité, el factor de transferencia, que puede ser una excelente herramienta terapéutica complementaria a los tratamientos clásicos y comunes y que su médico le recomiende. Les agradezco el valor de su atención y los espero en la próxima entrega. Hasta luego.